El título de este mensaje es el recobro de la vida de iglesias, casi igual al tema general. El tema general es el recobro de la iglesia, pero en este mensaje estamos hablando acerca del recobro de la vida de iglesia. Este es un término que creo que nosotros somos los únicos que usamos, la vida de iglesia. Nunca había escuchado acerca de alguien que hablara acerca de la vida de iglesia hasta que me encontré con los santos en el recobro del Señor. ¿Usted había escuchado alguna vez este término? ¿La vida de iglesia? Bueno, amamos la vida de iglesia. Y conforme a Bill, estamos reuniéndonos en el CCL, que es Cristo y la vida de iglesia. CCL, las siglas se traduce en Cristo y la vida de iglesia. Qué maravilloso lugar en donde reunirnos. Bueno, esta es una manera rara, un poco inusual acerca de hablar la vida de iglesia. Quisiera presentarlo de la siguiente manera. Sabe, en el día en que usted fue bautizado, muchas cosas ocurrieron simultáneamente, de los cuales usted no estaba consciente. De hecho, en ese día, usted entró en una esfera completamente nueva, en un reino nuevo, una nueva existencia, una nueva vida, en la cual nunca había entrado anteriormente. Y usted no estaba consciente de ello. Es algo así como el nacimiento humano. Un niño nace, y el momento en el que ese niño nace, entra en una totalidad de la vida humana. No están conscientes de ello, pero ellos han entrado en ello. Quizás es un pequeño niño alemán, nació en Leipzig, él no sabe que está en Leipzig, él no sabe que está en Alemania, en la provincia de Saxonia, con la cultura alemana, el idioma alemán. Él no sabe nada de esas cosas. Él no sabe qué clase de religión sus padres tienen, qué clase de afiliación política ellos tengan, pero de hecho él simplemente ha entrado en la totalidad de todo eso. Él ha entrado en una vida, no sé lo que llamaríamos esa vida, es una vida alemana. Él entró en una vida alemana, en un vivir, y a medida que va creciendo, que se desarrolla, que va aprendiendo, él entra y llega a corporificar esa clase de vida. Él mismo llega a ser esa clase de vida, y todas esas cosas son expresadas a través de su vivir. Bueno, al entrar en la vida de iglesia es esa clase de experiencia. Yo no tenía idea, no sé de usted, cuando yo entré en la vida de iglesia, como un joven, era un estudiante universitario, le dije al Señor hoy, no tenía idea en lo que había entrado. ¿No estaría usted de acuerdo? Yo era como ese pequeño niño alemán, bebé alemán. ¿Qué clase de lugar es esto? No era nada como lo que yo me había imaginado, pero aleluya por la vida de iglesia. En Hechos capítulo 2, después que Pedro predicó el Evangelio y le encargó a la gente que fueran bautizados, les dijo: la razón por la cual ustedes deben ser bautizados, ustedes tienen que ser salvos de esta generación perversa, corrupta, torcida. Cuando usted se bautiza, usted abandona el viejo hombre. Esto es todo inclusivo, incluye su vieja persona, su vieja manera de ser, también incluye su vieja sociedad, su vieja comunidad, su vieja familia. Todo de lo cual usted era parte está incluido en el viejo hombre que abandonamos. Y cuando nos revestimos del nuevo hombre,
entonces entramos en una nueva sociedad, una nueva vida, un nuevo vivir, y nos despojamos del viejo hombre y entramos, nos revestimos de un nuevo hombre de la vida de iglesia. Y debemos aprender cómo vivir en esta comunidad, en esta vida. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. En Timoteo le dijo, debes saber cómo conducirte en la vida de iglesia, cómo vivir en esta vida, cómo conducirnos, cómo comportarnos. Primera de Timoteo 3. Sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Debemos aprender esto. Al leer el ministerio con respecto a la vida de iglesia, es tan rico, es enorme, es muy difícil abarcarlo todo. Fui abrumado con la lectura al entrar en este bosquejo, porque qué tema enorme es este. Está por todas partes en el ministerio. Tantos puntos que están abarcados allí. Yo diría, hay demasiados puntos para abarcar. Esto nos tardará mucho tiempo. Y en este bosquejo solo mencionaremos 6 puntos. Hay muchos más puntos que abarcar, pero yo diría que estos 6 son maravillosos. Estos son características primarias de la vida de iglesia. No son todas las características, pero son unos puntos muy importantes y algunos que debemos prestar atención particular. Ahora, quiero decir algo acerca de este bosquejo y la verdad que recibimos en el recobro del Señor. Me gusta mucho cuando veo en el bosquejo una afirmación que dice algo así: la iglesia es... La santificación es... El recobro del Señor es... Cuando usted ve una declaración así en un bosquejo, preste atención a eso. Eso es muy importante. Usted está a punto de recibir una definición. Y esas definiciones son muy significativas. Y este bosquejo está lleno de definiciones y quisiera leer algunos de ellos a ustedes antes de entrar en el bosquejo. Déjenme darle una definición breve de la vida de iglesia. Y creo que al menos uno de estos puntos le sorprenderá, le sacudirá, y si no, tal vez usted no estará despierto. Número 1, ¿qué es la vida de iglesia? La vida de iglesia es Cristo expresado de forma corporativa por medio de nuestro vivir. Número 2, experimentar a Cristo de forma genuina siempre da por resultado la vida de iglesia y requiere que vivamos la vida de iglesia. Podríamos decir que la vida de iglesia es el resultado y el requisito de la vida divina que nosotros experimentamos. Número 3, la vida de iglesia es una vida en la que somos reunidos bajo la autoridad única que Cristo tiene como cabeza. Eso es la vida de iglesia. Cuando sus amigos le preguntan, ¿a qué se refiere usted? ¿De qué está hablando usted? Usted ha entrado en la vida de iglesia. ¿Qué clase de vida de iglesia es esta? Usted tiene que poder decirle estos puntos. La vida de iglesia, esa es una vida en la cual somos reunidos bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Número 4, la comunión es la realidad de la vida de iglesia. O podemos decirlo nuevamente de otra manera, decir que la vida de iglesia es la comunión. La vida de iglesia es llevada a cabo por la comunión. La vida de iglesia es la comunión. Número 5, la vida de iglesia es la continuación de la glorificación divina. Nadie dice amén a ese punto porque usted no conoce este punto, así que es difícil incluso que usted diga amén a ello, pero lo digo nuevamente. Ahora que usted está despierto, lo digo nuevamente, la vida de iglesia es la continuación de la glorificación divina.
Tiene que ser capaz de explicarle esto a sus amigos. Número 6. La vida de iglesia es la expresión corporativa de Cristo. ¿Qué piensa acerca de esta definición? Me gusta. Esta es la mejor definición que yo he escuchado acerca de la vida de iglesia. Y no puedo yo inventarme tal definición. Quizás tal vez al principio del mensaje hubiéramos cerrado nuestro bosquejo y yo le hubiera preguntado, por favor, escriba su definición de la vida de iglesia. Creo que usted no le hubiera acertado a ninguno de los 6 puntos. Yo creo de igual manera tampoco. Tal vez el último, la expresión corporativa de Cristo, quizás hubiera acertado a esa. Pero no creo que estamos tan familiarizados con los otros puntos. Así que necesitamos esta palabra para enriquecer nuestro entendimiento y nuestra experiencia de la vida de iglesia. Que el Señor haga esto. Ahora lleguemos a este bosquejo. El primer punto en este bosquejo es muy conmovedor. ¿Podemos leerlo juntos? Punto Romano 1. Antes que el Señor regrese, Él recobrará por completo la vida de iglesia apropiada. Amén. Antes que el Señor Jesús regrese, Él recobrará por completo la vida de iglesia apropiada. Él todavía está recobrando la vida de iglesia apropiada. No deberíamos pensar de que esto ya se llevó a cabo de manera completa, pero sí ocurrirá por completo cuando el Señor regrese. De hecho, Él profetizó en Mateo 16 que Él edificaría la iglesia. Esa iglesia edificada, esa es la iglesia apropiada, la cual debe ser recobrada apropiadamente antes que el Señor regrese. Esa iglesia, esa vida de iglesia recobrada, de hecho, es la novia por la cual Él regresará. Sabemos que la venida del Señor depende principalmente de la preparación de la novia. Es así como acabaremos este entrenamiento, es así como acaba el Nuevo Testamento, hermanos, y es así como acaba esta era. Acaba con la preparación de la novia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el recobro del Señor, en el recobro de la vida de iglesia apropiada. Y lo que está siendo recobrado, yo quiero enfatizar, es una vida, es la vida de iglesia, no es la doctrina, no es la enseñanza de la iglesia, sino que es el vivir de la iglesia. Una de las definiciones de la vida de iglesia es que es un vivir corporativo de Dios, hombres perfeccionados que viven en la realidad del cuerpo de Cristo. Es una vida, es un vivir que el Señor tiene que recobrar a fin de que Él pueda regresar. Y este recobro tiene 2 aspectos principales. Este recobro de la vida de iglesia tiene un aspecto local y tiene un aspecto universal también. Así que cuando hablamos acerca de la comunión, que la comunión es la realidad de la vida de iglesia, a esto nos referimos. Tenemos una comunión localmente con todos los santos que viven en la ciudad donde nosotros vivimos y nos reunimos, pero también tenemos una comunión universal con todas las iglesias por toda la tierra y de hecho ambos en tiempo y espacio. Wow, esto es la comunión universal y eso también tiene que ser recobrado. Y no tenemos un solo aspecto, un aspecto sin el otro. En otras palabras, usted no puede decir que usted está en el recobro de la iglesia universal, pero no en el recobro de la iglesia local. Usted no puede estar en uno sin estar en el otro. La única manera en que usted puede disfrutar el recobro del Señor de la iglesia universal es que usted viva en la vida de iglesia en una localidad. Esa es la manera
en la cual experimentamos la comunión universal. Ahora, dice, nada conmueve el corazón del Señor tanto como el recobro de la vida de iglesia. Hermanos, espero que este punto toque nuestros corazones. Espero que este mensaje toque nuestros corazones. Toca el corazón del Señor cuando usted habla acerca de la vida de iglesia. Esto significa mucho para Él, ¿sabe? La primera mención de la iglesia en la Biblia, Él dice, es mi iglesia. ¿No es eso conmovedor? Mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Cuando usted habla la palabra iglesia, usted toca el corazón del Señor. Y cuando usted habla acerca de la vida de iglesia, usted en verdad está tocando algo muy, muy querido para el Señor. Ve, en esta era actual, antes del regreso del Señor, Él debe tener la vida de iglesia para avergonzar a su enemigo. Esto es así. Y creo que muchos de nosotros saben que el hermano Lee compartió de vez en vez compartió que Europa iba a ser muy crucial en cuanto a este aspecto, porque nuestro entendimiento de la profecía con respecto al anticristo es que lo más probable es de que el anticristo surja en el continente de Europa, y lo más probable es que entre las naciones de Europa y las naciones de Europa les seguirán. Así que si el Señor no tuviera un testimonio en Europa, esto sería una vergüenza. Esto sería una victoria para Satanás. Sería una victoria para el anticristo. Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién va a ganar esta victoria? Satanás no ganará esta victoria. El anticristo no tendrá una plena victoria en Europa, porque hay candeleros de oro en Europa. Todavía hay necesidad de que haya un candelero en Leipzig. Cualquier ciudad que no tiene una iglesia es una pequeña jactancia para Satanás. Queremos quitarle tal jactancia a Satanás. Sí. Sin importar lo que Satanás haga para perjudicar la iglesia, el Señor Jesús regresará y su iglesia estará esperándole. ¿Qué tal esto? Les leo aquí una cita breve del estudio vida de Efesios. Esto viene del estudio vida de Efesios número 91. Alabamos al Señor, que no importa cuán débiles e imperfectos seamos, el Señor está avanzando en medio nuestro. Creemos que la vida de iglesia avanzará en Europa y que finalmente llegará a Jerusalén. Aleluya, la vida de iglesia ha llegado a Jerusalén. Creemos que cuando el Señor pondrá sus pies en el Monte de los Olivos en el tiempo de su regreso, habrá una iglesia en Jerusalén que se encontrará con Él. Qué vergüenza sería para el Señor si no hubiera iglesia en Jerusalén cuando Él regrese. Amén. Hermanos, ¿qué día en el que vivimos? Estamos viviendo en el mejor tiempo de la vida de iglesia. Espero que usted crea esto. Yo no quisiera estar viviendo en el tiempo de Martín Lutero, no tengo tal deseo. Si usted no me malentiende, yo no quisiera haber nacido tampoco, vivido en el tiempo de Watchman Nee. ¿Sabe por qué? Porque este es el mejor tiempo en todo el tiempo de la historia de la iglesia. Esta palabra que les acabo de citar está siendo cumplida al frente de nuestros ojos. El día de hoy hay una iglesia en Jerusalén. Usted puede ir ahí y visitar. Ahora, punto romano número 2. Aquí nos da la primera de varias definiciones de la vida de iglesia. ¿Qué tal si leemos todos juntos el punto 2? Juntos. La vida de iglesia es Cristo expresado de forma corporativa por medio de nuestro vivir.
Esta es una definición muy importante. La vida de iglesia es Cristo expresado de forma corporativa por medio de nuestro vivir. Es un vivir corporativo de Cristo. Es el vivir del Dios hombre corporativo. Es el vivir corporativo en la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando leemos un versículo como Gálatas 2:20 o Filipenses 1:21, Pablo allí está hablando acerca de su experiencia personal. Así que quizás lo entendamos de manera individual. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Eso no significa, para mí el vivir es Cristo y para usted no. O yo vivo a Cristo, pero usted no está viviendo a Cristo. No, el vivir de Pablo, que era el vivir a Cristo, aunque él estaba solo, viviendo a Cristo, ese era un vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Así que él vivía a Cristo y aunque él estaba físicamente solo, él vivía en la realidad del cuerpo. De igual manera con Gálatas 2:20, Pablo allí está hablando acerca de sí mismo, así que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta era su experiencia personal de el vivir corporativo que todos debemos tener. Así que esta clase de vida de iglesia es difícil de escribir, ¿no es así? Yo me recuerdo como joven tratando de explicarles a mis parientes acerca de la vida de iglesia, no sabía qué decir. Y usaba esta terminología, vida de iglesia. Me decía, ¿qué vida de iglesia? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de vida de iglesia? La vida que una iglesia que requiere tu vida. Sí, yo no sabía cómo explicarlo, pero sí, eso es así. Requiere todo su tiempo, requiere todo de su vida. ¿Y qué es eso? Me dijeron. Y luego, bueno, ¿y qué es eso allí? ¿Y cuál es tu práctica? Bueno, expresamos a Cristo de forma corporativa. Eso es lo que hacemos en la vida de iglesia. Esa es una muy buena explicación de la vida de iglesia. Espero que si me preguntan ahora, bueno, yo sabría cómo responderles. ¿Qué hacemos en esta iglesia? Bueno, vivimos a Cristo, expresamos a Cristo de forma corporativa por medio de nuestro vivir. Esa es la vida de iglesia. Así que dice que la vida de iglesia es una vida en la cual tomamos a Cristo como nuestra vida y nuestra persona. No es tan fácil estar en la vida de iglesia. ¿Sabe? La mayoría de las iglesias usted puede unirse y si no le gusta, después de un tiempo usted puede irse y unirse a otra iglesia, pero el requisito para estar en la vida de iglesia es muy distinto. El requisito para estar en la vida de iglesia es que Cristo debe ser nuestra vida y nuestra persona. Eso es lo que se requiere para vivir aquí en esta vida. ¿Sabe? La vida de iglesia, de hecho, es una persona. En la economía de Dios, toda cosa positiva es una persona, ya sea una persona individual o corporativa. Y la vida de iglesia es una persona. Y la Biblia llama a esa persona el nuevo hombre. El nuevo hombre. Aleluya por el nuevo hombre. Eso es lo que somos. Es ahí a donde fuimos bautizados, fuimos puestos en un nuevo hombre. Fuimos transferidos del viejo hombre y fuimos introducidos en el nuevo hombre. Esa es una persona. Y la persona de este hombre es Cristo. Esa es la persona. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. Un Cristo corporativo, una persona corporativa donde Cristo es la vida y la persona de este hombre. B. La vida cristiana no es una vida religiosa, más bien consiste en una vida que es Cristo mismo expresado por medio de nuestro vivir. Así que, cuando las personas nos preguntan qué practicamos en la vida de iglesia, yo no sé cómo responder eso. En verdad que no tenemos unas prácticas, tenemos un vivir.
Eso es lo que practicamos. De hecho, no enfatizamos las prácticas, porque las prácticas pueden reemplazar un vivir apropiado. ¿Me entiende lo que quiero decir? En otras palabras, usted puede llevar a cabo ciertas prácticas pensando que usted está viviendo la vida de iglesia. No, la vida de iglesia no es muchas prácticas, la vida de iglesia es un vivir, y es un vivir de una persona, y esa persona es Cristo. Sí, cuando vivimos a Cristo, Él nos junta a nosotros en unidad, de modo que Cristo sea expresado de forma corporativa por medio de nuestro vivir. Cuando vivimos a Cristo, Él se une a nosotros. Nos junta a nosotros en unidad, es un vivir juntamente con Él, es una vida injertada. Cuando ejercitamos nuestro espíritu para negarnos a nosotros mismos y a vivir a Cristo, Él se une a nosotros y Él vive juntamente con nosotros. Cristo mismo es nuestra vida y Él es el Espíritu que está en nosotros. Es así como Él se puede unir a nosotros, es así como Él puede vivir juntamente con nosotros, Él es el Espíritu dentro de nosotros. La vida de iglesia, esta es una muy buena definición, la vida de iglesia es Cristo mismo, hecho real en nuestra experiencia como vida y como espíritu vivificante que mora en nosotros. Oh, hermanos, espero que esta clase de hablar sature nuestra manera de pensar y que cuando hablemos acerca de la vida de iglesia estemos hablando de esta manera. Alguien dice, le pregunta ahí en el recinto universitario en Düsseldorf, ¿a qué se refiere usted a la vida de iglesia? ¿Qué es esto? Usted tiene que decirle, la vida de iglesia es Cristo mismo, hecho real en nuestra experiencia como vida y como espíritu vivificante que mora en nosotros. Esa es la vida de iglesia. Si yo soy un estudiante en Düsseldorf y escucho eso, yo diré, ¿qué clase de vida es esa? Nunca había escuchado esa clase de vida. Eso suena muy, muy atractivo, aunque no tengo idea alguna de lo que usted está hablando. Está bien de que esto sea un misterio, al menos al principio. Finalmente, el misterio será dado a conocer. ¿Qué es la vida de iglesia? Es el espíritu vivificante que mora en nosotros. Esa es la vida de iglesia. Ahora, nos dice la manera de practicar la vida de iglesia. ¿Cómo podemos estar en la vida de iglesia? Me ha dicho lo que es la vida de iglesia, quiero practicarla. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, la manera de practicar la vida de iglesia es colocar nuestro ser junto con todo lo demás en la cruz. ¿Le gusta a usted esta práctica de la vida de iglesia? ¿Usted quiere entrar en la vida de iglesia? La vida de iglesia gloriosa, no hay problema. Coloque todo su ser junto con todo lo demás en la cruz. ¿Le gusta esto? Esto tal vez no suene muy atractivo, pero debemos leer el resto del punto. Y tomar a Cristo como vida. Entonces seremos impregnados y saturados por Cristo y de Cristo. Esta es la única manera de vivir la vida de iglesia. ¿Ha descubierto esto usted? Me recuerdo preguntarle a los hermanos cuando era joven, ¿cómo puedo yo quedarme en la vida de iglesia? Quiero asegurarme de quedarme en la vida de iglesia, porque algunos de mis amigos entraron en la vida de iglesia y no se quedaron. ¿Cómo puedo quedarme en la vida de iglesia? Los hermanos me dieron muchas respuestas, pero hoy tengo una mejor respuesta. La manera de quedarme en la vida de iglesia es que coloque nuestro ser junto con todo lo demás en la cruz y tomar a Cristo como vida, y entonces el Espíritu aplicará la cruz a usted de una manera muy, muy particular. El Espíritu operará por medio de la cruz y usted automáticamente aplicará la cruz de una manera subjetiva, al menos en 8 maneras, y se los menciono aquí, 8 maneras. Usted crucificará su carne. Esto es Gálatas 5:24.
el Espíritu en usted, el Espíritu que mora en usted, operará en usted para aplicar la cruz a fin de crucificar la carne. Luego, el Espíritu operará en usted para hacer morir los hábitos del cuerpo. Esto es Romanos 8:13. Usted hará morir, pondrá muerte las prácticas de sus ojos, las prácticas de los hábitos de su boca, los hábitos o prácticas de sus oídos, las prácticas o hábitos de todos los miembros de su cuerpo. El Espíritu lo guiará a usted a llevar eso a cabo. Número 3, el Espíritu lo llevará a usted a crucificar el viejo hombre y a negar el yo. Es por eso que usted quería ser bautizado de inmediatamente después de haber recibido el Espíritu, después de que el Espíritu comenzó a morar en usted, algo en usted dijo, sé bautizado. Dale muerte al viejo hombre con su manera de vivir. Esta fue la operación del Espíritu dentro de usted para dar muerte, crucificar al viejo hombre, y luego a medida que Él vive en nosotros, Él continuamente nos guiará a negarnos al yo. Número 4, el Espíritu operará en nosotros para anular nuestras opiniones, o anulará nuestras opiniones. En Mateo 16, Pedro expresó su opinión. De hecho, era un pensamiento satánico. Mateo 16, él habló en representación de Satanás. Él profetizó no para Dios, él profetizó en representación de Satanás. Él habló las palabras de Satanás cuando él expresó sus opiniones. El Espíritu que mora por dentro de usted también operará para hacer nulas sus opiniones, anularlas. Número 5, operará en usted para destruir la sabiduría y prudencia del hombre. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19, Pablo habla acerca de la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es contraria a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo. Aleluya. Todo lo positivo en la economía de Dios es una persona. La sabiduría de Dios es Cristo. Y nuestras ideas, lo listo que somos, todo eso tiene que ser destruido para que Cristo pueda ser expresado. Número 6, el Espíritu también operará en nosotros para eliminar todas nuestras ordenanzas, abolir las ordenanzas. Aquí hay algo muy bueno. Hay 1900, nosotros acá, el problema de que hay 1900 distintas ordenanzas aquí, porque todos tenemos toda una colección de ordenanzas. Estas son nuestros hábitos, costumbres, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de servir, nuestra manera de adorar, es nuestra cultura, es nuestra vieja vida. Y el Espíritu que mora dentro de nosotros aplicará la cruz a eso, y de hecho ya lo ha hecho. Tenemos que cooperar con Él para que subjetivamente apliquemos la cruz, a fin de que podamos reunirnos juntos como un solo y nuevo hombre, con todas nuestras ordenanzas que han sido crucificadas. Así que el día de hoy estamos reuniéndonos en Alemania. De hecho, esto simplemente es el lugar, la ubicación donde nos estamos reuniendo, pero no nos estamos reuniendo de manera alemana, ¿sí me entiende? No estamos reuniéndonos de ninguna manera de alguien, sino que nos reunimos a la manera del Espíritu, y todas las ordenanzas han sido abolidas. Número 7, el Espíritu aplicará la cruz para destruir a Satanás. Este es Hebreos 2:14. Usted dirá, quizás esto es algo objetivo, esto no es subjetivo. No, Él destruirá a Satanás dentro de usted. Tenemos un himno en nuestro himnario que me gusta mucho, el himno 84 en inglés, un himno de Charles Wesley. Una de las líneas de este versículo, de este himno, él tiene una pequeña oración, dice: hiere en nosotros la cabeza de la serpiente. Sí, por una parte, bueno, si tú
heriste la cabeza de la serpiente en la cruz, pero esto tiene que ocurrir dentro de mí, tienes que herir la cabeza de la serpiente dentro de mí. Esto tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, en la carne, el viejo hombre, las hábitos del cuerpo, la opinión, la sabiduría, prudencia del hombre, las ordenanzas. Todas estas son cosas de Satanás, son sus vestimentas, sus acciones. Todo esto tiene que ser destruido y finalmente el Espíritu operará dentro de nosotros para poner a un lado el mundo. Esto es Gálatas 6:14. En cuanto a nosotros, el mundo está muerto. Y en cuanto al mundo, tiene que ver, nosotros estamos muertos. Esto es exactamente como queremos que sea. Yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto a mí. ¡Aleluya! Bueno, esta es la manera de vivir en la vida de iglesia. Ahora usted sabe. Es lo único que tiene que hacer, poner todo lo que usted tiene y todo lo que tiene en la cruz y deje que el Espíritu vivificante aplique la cruz a su ser en estos 8 aspectos. Necesitamos aprender a ser cristianos en el sentido interior, hermanos. Necesitamos aprender a ser cristianos en el sentido interior. ¿Alguna vez ha pensado en cuanto a esto? Cristianos en el sentido interior, quienes están siendo transformados con miras a la práctica de la vida de iglesia. Esto me recuerda de Romanos 2, versículos 28 y 29, donde Pablo está hablando acerca de ser un judío. Él dice de que él era un judío no externamente, ni tampoco la circuncisión que es externa, conforme a la carne, sino que no es judío el que lo es exteriormente, ni en lo exterior en la carne, sino que es judío en lo que es interiormente, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29, esa es la manera de ser un judío. ¿Cómo deberíamos ser un cristiano? Debemos ser un cristiano en el sentido interior, es decir, préstele atención a lo que está ocurriendo dentro de su interior, préstele atención al crecimiento de la vida divina dentro de usted, préstele atención a la transformación. Esto es ser un cristiano en el sentido interior. El hermano Ni dio un mensaje acerca de Romanos 2, 28 y 29. Estas están las obras recopiladas de Watchman Nee, tomo 37, mensaje 34, y el título de ese mensaje, escuche el título, no es uno el que lo es exteriormente, sino que el que lo es interiormente. Él habla en ese mensaje acerca de ser un cristiano en el sentido interior. Él dice que un cristiano llega a ser un cristiano interiormente. Él es una persona que tiene la vida del Señor dentro de él. Un cristiano es una persona que tiene algo que ver con la vida. No es alguien que es cristiano exteriormente, sino interiormente. ¿Sabe? En este punto aquí tenemos Romanos capítulo 12, versículos 2 al 21, y Romanos 12, ¿sabes? Una descripción de vivir la vida de iglesia. Este es un muy buen capítulo para leer si usted quiere saber cómo vivir la vida de iglesia. O podría decir, es vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, es vivir en la realidad del cuerpo. En este mensaje diríamos, bueno, eso es vivir en la vida de iglesia. Primero habla acerca de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Este es el requisito número 1 para vivir en la vida de iglesia. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos toda clase de pensamientos que hemos traído a la vida de iglesia, los cuales vienen de nuestra nacionalidad, vienen de nuestro trasfondo familiar, vienen de nuestro trasfondo de educación, de nuestro trasfondo religioso. Número 1, ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Esto es lo más importante para vivir la vida de iglesia. Pero luego el capítulo sigue adelante para describir las distintas funciones y dones. Y luego hay una larga sección que nos habla acerca de las virtudes. Las virtudes humanas para vivir la vida de iglesia. El amor sea sin hipocresía, aborreced lo malo, adheríos a lo bueno, amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal.
en cuanto a conferir honra adelantándoos los unos a los otros. Gozaos en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, prontos a ejercer la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No ocupándoos de grandeza, sino asociándonos con los humildes, no presumáis de sabios, no paguéis a nadie mal por mal. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Suena como que son regulaciones de conducta, de comportamiento. Bueno, no piense de esto de tal manera. No le está describiendo un vivir. Esta es la descripción de alguien que vive la vida de iglesia. Lo que se necesita son las virtudes humanas enriquecidas y elevadas. Es así como Efesios 4. Inmediatamente después de que Pablo presenta tal perspectiva, visión elevada de la vida de iglesia y la manera en que la iglesia entra a la existencia mediante la impartición de Dios en la primera parte de Efesios 1, cuando él llega al capítulo 4 y él comienza a hablar acerca de la vida de iglesia, él habla acerca de las virtudes humanas que necesitamos. Esto es el mismo pensamiento como lo que está acá en Romanos capítulo 12. Necesitamos las virtudes humanas transformadas. Las virtudes transformadas son virtudes humanas que están llenas de los atributos divinos y la naturaleza divina. No son simplemente virtudes humanas, sino que son virtudes humanas que han sido fortalecidas y enriquecidas con la naturaleza divina y los atributos divinos. Y al considerar este mensaje, el Señor verdaderamente me tocó que las virtudes humanas también son Cristo. No es solamente los atributos divinos que son Cristo, sino que las virtudes humanas también son Cristo. La paciencia es Cristo, la benignidad es Cristo, la humildad es Cristo. Todas las virtudes humanas que necesitamos para vivir la vida de iglesia son Cristo. Y este Cristo es un Dios hombre. Así que todas sus virtudes humanas, tan bellas, tan puras, tan buenas como son, no son meramente humanas, sino que han sido fortalecidas y enriquecidas por la naturaleza divina y por los atributos divinos. Están empapados, saturados y impregnados con los atributos divinos, así que su vivir es el vivir del Dios hombre. Y esto es lo que se nos describe aquí en Romanos 12. Muy bien, los puntos secundarios dice: la vida de iglesia es Cristo mismo, como espíritu que nos impregna, satura y transforma. Wow. ¿Le gusta esta definición? Creo que tenemos que hacer un rótulo, una señal con todas las definiciones de la vida de iglesia. Aquí hay otra. La vida de iglesia es Cristo mismo como espíritu que nos impregna, satura y transforma. Número 2, la vida de iglesia es una vida transformada, no una vida natural. No puede usted vivir la vida natural en la vida natural, no lo puede hacer, no puede llevar a cabo la vida de iglesia en la vida natural. Es Cristo mismo como espíritu subjetivo que vive en nuestro interior. Cuanto más seamos transformados y llenos de Cristo, más seremos miembros de Cristo que son vivientes, reales y prácticos, y más participaremos en la realidad de la vida de iglesia genuina. Luego, si somos transformados, será fácil que seamos unidos, entrelazados y edificados juntamente con otros. En esto consiste el ser edificados en la vida de iglesia. La edificación no puede llevarse a cabo sin la transformación. Es allí donde encontramos problemas en la vida de iglesia. Pasamos mucho tiempo juntos, nos juntamos y queremos ser edificados unos con otros, pero nos ofendemos unos a otros, tenemos problemas unos con otros. ¿Por qué tenemos problemas? Porque necesitamos la transformación.
No podemos ser edificados en la vida natural. Esto no ocurrirá. Pero podemos ejercitar nuestro espíritu. La morada de Dios está en nuestro espíritu mezclado. Podemos ser juntamente edificados porque la vida de iglesia está en nuestro espíritu, la vida de iglesia. De hecho, la iglesia está en nuestro espíritu, ahí está. Así que ahí está la casa de Dios, ahí está el edificio de Dios, está en nuestro espíritu mezclado. Ahora, punto romano número 3 dice que experimentar a Cristo de forma genuina siempre da por resultado la vida de iglesia y requiere que vivamos la vida de iglesia. Muy bueno. Así que digo nuevamente, podemos decir esto de otra manera, que es la vida de iglesia, es el resultado y el requisito de la experiencia genuina de Cristo. Cuando usted experimenta a Cristo y es real, es lo verdadero, la verdadera experiencia de Cristo, espontáneamente, esto tiene como resultado la vida de iglesia porque requiere la vida de iglesia. Cristo en usted requiere la vida de iglesia. ¿No es esta nuestra experiencia? Por una parte, usted escogió entrar en la vida de iglesia, por otra parte, usted no tuvo opción alguna. Cristo en usted es lo que Él quiere. Él quiere esta vida, Él quiere la vida de iglesia. Y ese es su requisito interno. ¿Cuál es la experiencia genuina de Cristo? Que requiere la vida de iglesia, que da como resultado la vida de iglesia. Los versículos aquí son todos de Primera de Corintios. No tengo tiempo para leerlos todos, pero quiero decir de manera breve que experimentamos a Cristo y la cruz. Esa es la solución a todo problema en la vida de iglesia. Cristo y la cruz. Esta es la experiencia genuina de Cristo. La experiencia genuina de Cristo siempre incluye la cruz. Así que si una persona proclama diciendo de que experimenta la cruz, pero ahí no está la cruz, ahí esa no es la experiencia genuina de Cristo. Más bien la experiencia genuina de Cristo es Cristo y la cruz. Cristo nos satura a nosotros, Cristo nos empapa con el elemento de Dios, con la naturaleza divina de Dios, con los atributos divinos. Cristo, la persona, lo reemplaza a usted, la persona. Él llega a ser la vida de usted y su persona. A la misma vez, Él le da fin a todas las cosas negativas dentro de nosotros, todas las cosas viejas del viejo hombre y la vieja manera de vivir. Y el resultado de todo eso es la vida de iglesia como cuerpo de Cristo, lo cual está allí en 1 Corintios 12. Ahora, dice que cuanto más experimentamos a Cristo, más algo en nuestro interior requiere que vivamos en la vida de iglesia apropiada. Eso es verdaderamente cierto, ¿no es así? Podemos verlo con la experiencia de Jacob en Génesis, en tipología, ¿sabe? Génesis experimentó muchas cosas en su jornada con el Señor. Cada vez que él llegaba a cierta coyuntura, encrucijada en su vida, lugar difícil, él edificó un altar y ese altar representaba tomar a Cristo como su holocausto para rescatarlo del principio de Babilonia, para que entonces hiciera que él viniera a ser absoluto para el Señor. Así que él edificó un altar y su experiencia más elevada fue en Betel, y Betel representa la vida de iglesia, la casa de Dios. Así que allí él tuvo su experiencia más elevada con el Señor. Él edificó un altar en Betel. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No hay relato allí de que Dios le pidió que él hiciera esto. No hay un mandamiento donde Dios le hubiera dicho a Jacob: bueno, ahora que estás en Betel, por favor edifícame un altar. No, Jacob hizo esto de manera automática. Cuando él llegó a Betel, hubo por dentro una exigencia interna, lo cual le incitaba, le llevaba a darlo todo. Tengo que darlo todo, aquí tengo que darlo todo a Dios, aquí en Betel.
Hermanos, ¿no tiene usted ese sentir en su espíritu? Cuando usted vino a la vida de iglesia, algo dentro de usted dijo, esto va a costarte todo, lo requerirá todo, pero yo quiero dar todo mi ser a esto. Es así, esto es así. Este es el requisito interno. Cuando llegamos a Betel, y les leo aquí una cita del estudio vida de Génesis, número 80, dice, necesitamos una consagración particular, específica, definida para la vida de iglesia. Esto es muy diferente de su consagración cristiana al principio, cuando usted se entregó al Señor y le dio su vida. No, usted necesita algo definido, una consagración específica, definida, particular para la vida de iglesia. Usted tiene que entregarse específicamente al Señor para la vida de iglesia. Amén. B. Cuando experimentamos a Cristo de forma genuina y viviente, Él requerirá que entremos en la vida de iglesia. Amén. Hermanos, entre en la vida de iglesia. Esto es lo que el Señor habla en nuestro espíritu. Cuando lo tocamos, cuando tenemos contacto con Él, Él nos requerirá que entremos en la vida de iglesia debido a que la impartición de Cristo en nuestro interior tiene como meta producir la iglesia. Dios imparte a sí mismo en nosotros para hacer nuestro todo con el propósito de obtener su expresión corporativa, que es la iglesia. Cuando tomamos a Cristo como nuestra vida, nuestra persona y nuestro todo, este Cristo que está dentro de nosotros requerirá que llevemos la vida de iglesia apropiada. De hecho, el Cristo en nosotros llegará a ser la vida de iglesia. ¿Qué es la vida de iglesia? Es el Cristo que está en nosotros, la persona. Esa es la vida de iglesia. Muy bien. Creo que usted ha entendido el punto. Espero que eso sea así. Ya no tengo el tiempo de repetir. Tenemos que seguir avanzando al punto Romano 4. La vida de iglesia es una vida en la que somos reunidos bajo la autoridad única que Cristo tiene como cabeza. Este es un punto muy particular. Espero que podamos enfocarnos en ello. Efesios 1:10 es un versículo muy importante. Es un versículo muy grande, un versículo en el cual debemos pasar tiempo allí, debemos estudiarlo. Hay un pensamiento único aquí en Efesios 1:10. De hecho, Efesios 1:10 es el único versículo en toda la Biblia que contiene este pensamiento, y esto es de que Dios hará que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas. Usted no encontrará este pensamiento en ningún otro lugar. Y esto es una palabra muy particular en el idioma griego. Solo se usa en dos lugares. El otro lugar es Romanos 13:9, donde habla acerca de todos los mandamientos, de que están resumidos en el mandamiento de amar a su vecino, a su prójimo como a sí mismo, es decir, como una suma, la totalidad. Pero en Efesios, eso es Romanos 13:9, pero en Efesios 1:10 eso no sería una buena traducción, aunque algunas versiones lo traducen de esa manera. Pero nuestra traducción dice de hacer que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas, y de hecho esta es la mejor traducción de la palabra. El verbo allí es la forma verbal del sustantivo cabeza, y conforme al diccionario de Strong, ese verbo significa pegar en la cabeza o herir la cabeza. Esto es exactamente el significado espiritual. En el universo hubo un ataque en la autoridad como cabeza de Dios. Hubo una rebelión satánica que le dio un golpe a la autoridad de Dios como cabeza, y entonces esta fue la rebelión angelical encabezada por Lucifer, y a la cual se unieron muchos de los ángeles. Y luego vino otra segunda rebelión, la cual fue
La humanidad caída que se unió a la rebelión angelical, mediante estas dos rebeliones, la autoridad de Dios como cabeza fue atacada, sufrió daño. ¿Sabe? Ayer dijimos que no nos gusta la jerarquía, eso es cierto, y no practicamos la jerarquía, pero le digo lo que nos gusta la autoridad de Dios como cabeza. Esto es un orden orgánico, esto es la autoridad de Cristo como cabeza, es un orden orgánico, no es jerarquía, pero en el universo hay tal orden orgánico. La cabeza de todo el universo es Dios y Él ha dado tal autoridad como cabeza a Cristo. Esta es el encabezamiento universal, la autoridad de Cristo como cabeza. Entonces Él dio esto al hombre, el hombre es cabeza de la mujer, pero universalmente la cabeza de todo el universo, la autoridad como cabeza es Dios, Cristo. Y esto fue atacado. Incluso las autoridades humanas son parte de, aunque a usted le guste o no, estas son la autoridad delegada. En Romanos 13, tal vez a usted no le gusta su primer ministro, su presidente o canciller. Todos tenemos distintas formas de gobierno, pero déjeme decirle lo que dice Romanos 13. Incluso estas autoridades delegadas, autoridades humanas, son ordenadas por Dios. Si usted no está contento con el resultado de su última elección, recuerde, esto ha sido ordenada, establecida por Dios. Y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Romanos 13, capítulo 13, versículos 1 y 2. Este punto es muy importante. En los Estados Unidos hoy en día y en Europa hay un espíritu muy feo de rebelión, hay un espíritu de anarquía que ha entrado en esta era. ¿Sabe? Los alemanes tienen el Zeitgeist de esta era es rebelde. Es como un espíritu de anarquía y tenemos que guardarnos de esto, protegernos de esto, salvaguardarnos. Estamos en el orden orgánico, estamos en el encabezamiento universal, estamos tomando a Cristo como cabeza. Aléjese de ese otro espíritu, no se involucre con esas cosas. No lo promueva y no lo proteste. No somos parte de eso. Nosotros nosotros somos parte de otro orden. Somos parte del orden universal donde Dios, Cristo es la cabeza. Dios reúne bajo una cabeza a sus escogidos para que sean el cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza. El primer paso necesario para reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo consiste en que Dios coloque a sus hijos bajo la autoridad única de Cristo, la cabeza. Él hará que estos hijos estén bajo una cabeza y estos hijos entonces crecerán en vida, y a medida que van creciendo y madurando en vida, entonces crecen hasta ser uno con la cabeza. Usted se ha dado cuenta de esto en el libro de Efesios. Cuando usted está creciendo en vida, entonces usted crece hasta llegar a la cabeza, es decir, de que su crecimiento en vida lo lleva a usted a tomar a Cristo como la cabeza primero en la iglesia y luego en todo el universo. Así que cuando la iglesia toma la delantera para ser reunida bajo la autoridad de Cristo la cabeza, Dios obtiene la manera para reunir bajo una cabeza todas las demás cosas. Esto será plenamente realizado cuando Efesios 1:10 llama la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos, es decir, al final de todas las eras, todas las dispensaciones, la última en la plenitud de los tiempos. Ese será una dispensación única. Esta será la Nueva Jerusalén
será el tiempo cuando todo será encabezado, tomará Cristo por cabeza, y en el centro, en la parte de encima, la Nueva Jerusalén es un monte, en la parte de arriba por encima está allí el trono. Este es el orden universal donde Cristo es la cabeza. Esto es el ordenamiento de todas las cosas bajo una cabeza que es Cristo. Esto es lo que está ocurriendo de manera universal. Nosotros estamos tomando a Cristo por cabeza. Esta es la vida de iglesia. En la vida de iglesia apropiada estamos siendo reunidos bajo una cabeza en Cristo. Si no sabemos lo que significa ser reunidos bajo una cabeza en Cristo, no podremos conocer la iglesia. En la vida de iglesia tomamos la delantera para ser reunidos bajo una cabeza en Cristo. Para esto necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza. Espero que usted entienda el punto. Crecer en vida significa que usted toma a Cristo por cabeza. Número 5. Punto Romano 5. La comunión es la realidad de la vida de iglesia. Oh, me gusta este punto. La comunión es la vida de iglesia. La vida de iglesia es comunión. ¿Qué es la vida de iglesia, hermanos? Es comunión. Es comunión. Es el fluir mutuo de la vida divina. Recientemente descubrí una joya, en un mensaje es una joya, solo lo voy a mencionar porque quiero que sepa acerca de esto, es tan bueno. Está en las obras recopiladas de Watchman Nee, tomo 37, el mismo tomo que les mencioné anteriormente, pero otro capítulo, el capítulo 36, y el título de ese mensaje es el sentimiento del cuerpo de Cristo. Oh, la sensación, el sentimiento del cuerpo de Cristo no es la enseñanza del cuerpo de Cristo. Yo atesoro esto, es el sentimiento. Cuando usted está en la realidad del cuerpo de Cristo, usted automáticamente tendrá una sensación, un sentimiento muy particular. Si usted no está en la realidad del cuerpo de Cristo, no tendrá tal sentimiento. A usted no le pueden enseñar a tener tal sentimiento. Simplemente le voy a decir que está innatamente ahí en el cuerpo de Cristo como un sentimiento, una sensación, y el hermano ni menciona 6 cosas. La comunión es una de ellas. Le menciono las 6. Número 1, el amor fraternal. Nadie tendrá que decirle que ame a los hermanos. Eso es un sentimiento automático. Número 2, usted no tolerará ninguna división, usted no querrá tener parte en ninguna división, no tendrá nada que ver con la división. Número 3, usted no hará nada de manera individualista, y usted no podrá hacer nada de manera individualista, una obra individualista, porque esto sería en contra del sentir interior. Número 4, usted necesita comunión, la necesita. No le será necesario ser recordado acerca de la comunión verdaderamente molesta. Bueno, me olvidé tener comunión con los hermanos. No, usted no se olvidó. La razón por la cual usted no tuvo comunión con los hermanos es porque no era una de que usted se olvidó. Usted no tuvo el sentir, la sensación de tener tal comunión. Es como decir, bueno, yo me olvidé de que estoy casado. Si usted se olvida de que está casado, usted tiene un verdadero problema en la vida matrimonial. No diga de que usted se olvidó. Tiene que orar. Todos tenemos que orar para que estemos en la realidad del cuerpo de Cristo. Si estamos en eso, tendremos ese sentir. Esa es una prueba. Usted tendrá comunión automáticamente. Ahora, número 5, usted tendrá el sentir, la sensación de que yo soy un miembro. Yo no soy menos que un miembro y yo no soy más que un miembro, yo simplemente soy un miembro. Esto es algo espontáneo. Usted no se tendrá en sí en alta estima, ni pensará usted de manera humilde. Este es sentir también que usted se someterá al orden orgánico, a Cristo como cabeza. Nadie tendrá que decirle esto. Si alguien tiene que decirle esto, hay un problema. Usted se someterá automáticamente a Cristo como cabeza. Por esto es algo tan terrible en la vida de iglesia cuando alguien
impone su autoridad sobre otros. Esto no tiene que ser hablado ni tampoco impuesto sobre otros, sino que hay un sentir interior de aquellos que viven en la iglesia, tomar a Cristo por cabeza. Recomiendo ese capítulo para ustedes, obras recopiladas de Watchman Nee, tomo 37, capítulo 36. Muy bien, sigamos adelante. Esta comunión involucra no solamente la unidad entre nosotros y el Dios triuno, sino también la unidad entre todos los creyentes. La comunión es tan crucial porque está directamente relacionada con la unidad. La iglesia es la comunión, la mutua participación, la coparticipación, el disfrute de Cristo en mutualidad. Hermanos, ¿sabe lo que es la vida de iglesia? La vida de iglesia es el mutuo disfrute, el disfrute de Cristo en mutualidad. Esa es la vida de iglesia. Es los hermanos que están disfrutando a Cristo juntos. Esa es la comunión, esa es la vida de iglesia. C. La comunión también implica un fluir mutuo entre los creyentes. Esta es la mejor manera de describirlo, ¿no es así? Nadie fuera de la vida de iglesia entiende esta clase de idioma. Dice, entré en la vida de iglesia, entré en el fluir. Y bueno, y le preguntan, ¿qué fluir es esto? ¿Es un río? Hay un río en Alemania de lo que usted está hablando. ¿Qué es este fluir del cual usted está hablando? ¿O es el fluir de la comunión? ¿Es el fluir de la vida divina? No puedo decirles, pero yo sí sé que yo estoy allí, me gusta estar en el fluir. Esa es la vida de iglesia. En el Nuevo Testamento la comunión describe el fluir que se produce entre nosotros y el Señor, así como entre nosotros mismos. Es una comunión horizontal y también una comunión vertical. Esto no son dos fluires, es un solo fluir. Comienza con el fluir vertical de Dios hacia nosotros y llega a ser el fluir horizontal entre nosotros, pero es un solo fluir. El fluir, la corriente que tenemos en nuestra comunión espiritual implica tanto la unidad como la vida. Nuestra comunión es un fluir de la unidad. Esta comunión, este fluir mutuo, es la realidad de la vida de iglesia. Qué punto, qué palabra tan maravillosa, adorable. ¿Qué es la vida de iglesia? Es la comunión. Esa es la vida de iglesia, la comunión. Ahora aquí, este punto Romanos 6, que no estamos tan familiarizados, dice, la vida de iglesia es la continuación de la glorificación divina. Antes de esta reunión, ¿alguna vez usted había hablado esas palabras? Por favor, diga esas palabras. La vida de iglesia es la continuación de la glorificación divina. ¿De qué está usted hablando? ¿Qué clase de vida de iglesia es esta? No estamos acostumbrados a hablar de esta manera, pero debemos acostumbrarnos, familiarizarnos con esto, que esta es la vida de iglesia, es la continuación de la glorificación divina. Es decir, la continuación de la glorificación de Cristo, efectuada por el Padre con la gloria divina. Solo puedo decir un poquito debido al tiempo, pero déjeme decir lo siguiente. Esta es la esencia del Evangelio de Juan. Este es el corazón. Usted puede considerar Juan 14 al 17. Este es el corazón, el núcleo. Este es el lugar santísimo. Y esa sección, de hecho, comienza con el capítulo 12, versículo 23, que nos habla acerca de la glorificación y concluye con el capítulo 17. Así que el tema de Juan, desde el capítulo 12, versículo 23, hasta el fin de Juan 17, es la glorificación. La glorificación. De esto nos está hablando. Este es un nuevo pensamiento, yo sé. Y la glorificación, en ese sentido, no es lo que pensamos. Cuando hablamos acerca de que una persona ha sido glorificada, normalmente nos referimos a que tal persona ha sido exaltada de alguna manera. Y esto es lo que los discípulos pensaban también cuando grandes multitudes seguían al Señor. Ellos estaban muy contentos. Dijeron, wow, el Hijo del Hombre, lo están siguiendo a Él. Él va a ser glorificado. Y Él dijo, sí, seré glorificado. Es por eso que voy a caer en la tierra y moriré.
Así que su definición de la glorificación es muerte y resurrección para multiplicación y reproducción. Esto es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Es muerte y resurrección para que Él pueda ser reproducido y multiplicado. El único grano puede llegar a ser los muchos granos. Y cuando Cristo fue glorificado, hubo allí un resultado, un producto que ocurrió cuando Cristo fue glorificado. ¿Y cuándo fue Cristo glorificado? Cristo fue glorificado cuando Él resucitó. Es allí, esto es lo que nos dice Lucas y también Hechos 13. Él fue glorificado en la resurrección. El único grano vino a ser los muchos granos. La vida divina fue liberada y todos nosotros fuimos simultáneamente regenerados en ese tiempo. Así que hubo allí una reproducción. Hubo una multiplicación del único grano para llegar a ser los muchos granos. Pero nosotros no solo somos muchos granos individualmente, sino que somos un producto corporativo, y esto es de lo que nos habla Juan 14, 17. Esos son señales que nos hablan de lo mismo. La casa del Padre, la vid del Hijo y el niño del Espíritu, todos son señales de una sola cosa, que es la reproducción corporativa y duplicación corporativa del Cristo glorificado. Así que, ¿qué es la iglesia? Es la continuación de la glorificación divina. Esto es exactamente así, y este es el tema de la oración de Juan 17. No es la unidad, sino la glorificación. Él menciona la glorificación 8 veces, en el primer versículo, en el último versículo, y por todas partes allí. Esa es una oración acerca de la glorificación. Juan 17, él estaba orando de que hubiese una reproducción corporativa de sí mismo. Eso era lo que él estaba orando. Y eso es lo que el Padre produjo en la forma de la casa del Padre, la vid del Hijo que da fruto y el niño recién nacido del Espíritu que viene a ser el nuevo hombre por medio del crecimiento en vida. Muy bien, ahora leamos. La gloria es la expresión de la vida divina y la naturaleza divina. Cuando la vida divina fue liberada, entonces la gloria divina también fue liberada simultáneamente. Así que en su oración el Señor oró: la gloria que me has dado a mí, yo también se las he dado a ellos. Cuando nos dio Él la gloria divina, nos dio la gloria divina cuando nos dio la vida divina. Cuando la vida divina fue liberada, uno de los atributos primarios de la vida divina es la gloria. ¿Sabe? La vida divina tiene muchos atributos, y los atributos primarios son justicia, santidad y gloria. Son los atributos primarios, estos tres. Este fue uno de los atributos primarios juntamente con la vida divina fue liberado. Es un atributo divino comunicable que le permite a usted expresar a su Padre. Esto está relacionado con la vida divina y con la filiación divina. Muy bien. Ahora, si vivimos por la vida en la naturaleza divina, expresaremos la gloria divina. Cuanto más vivamos por la vida divina y la naturaleza divina, más gloria divina habrá en la iglesia. La expresión de esta gloria es la glorificación del Señor Jesús. La glorificación divina comenzó con la resurrección del Señor Jesús y continúa al día de hoy. La iglesia ha sido producida en esta glorificación y continúa creciendo en la glorificación divina. La glorificación divina aumenta lo que la iglesia hace en cuanto a llevar fruto. ¿No es esto maravilloso? A medida que va siendo edificada la casa, a medida que la vid va siendo propagada y da fruto, y a medida que el nuevo hombre va creciendo, esta glorificación divina aumenta lo que la iglesia hace en cuanto a llevar fruto. La clave para la vida de iglesia como expresión de Cristo es el espíritu de la mente.
subraye este punto. La clave para la vida de iglesia como expresión de Cristo es el espíritu de la mente. Esto es lo que significa ser transformados en Romanos 12. Significa que nuestra mente es renovada. ¿Y por qué es esta la clave a la expresión de Cristo? Porque el órgano en nuestro ser tripartito para expresión es nuestra alma. Y la parte líder de nuestra alma es nuestra mente. Así que si nuestra mente es renovada, entonces nuestra alma es transformada. Si nuestra alma es transformada, entonces Cristo será expresado. ¿Lo entiende? Así que la clave es la renovación de el espíritu de la mente. Así que si no vamos a expresar esta era de anarquía, si no hemos de expresar, entonces necesitamos que nuestra mente sea renovada. Si vivimos según el espíritu de la mente en la vida de iglesia, habrá una expresión del carácter divino. Seremos un pueblo corporativo que tiene el sabor de Cristo. Amén. ¿Cuál es el sabor favorito suyo? El sabor de Cristo. Este es el sabor que queremos tener en nuestra expresión. Cuando la gente nos toque, queremos que ellos saboreen este sabor. Seremos un pueblo corporativo que tiene el sabor de Cristo y la expresión de Dios. Y luego nuestras virtudes de humildad, mansedumbre, longanimidad y amor. Debería estar presente la expresión de Cristo como corporificación del Dios triuno. La vida de iglesia tiene que estar llena del aroma y sabor de Cristo y del carácter de Dios. No solamente una bondad humana, no solamente virtudes humanas, sino el aroma y el sabor de Cristo y el carácter de Dios. Hermanos, por siglos el Señor ha estado anhelando tal vida de iglesia. La vida de iglesia que hemos descrito. Ahora, hermanos, leamos todos juntos el punto 1 y 2 bajo el D. Oramos. Que dentro de poco tiempo esta especie de vida de iglesia se practique por completo entre nosotros, los que estamos en el recobro del Señor. Que el Señor sea satisfecho al ver tal expresión de sí mismo mediante el recobro de la vida de iglesia genuina por toda la tierra. Oremos con nuestro vecino para el recobro, que se efectúe el recobro genuino de la vida de iglesia por toda la tierra.